Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en esta jornada por el Día Internacional de la Mujer. Me siento muy honrado de poder tener esta reunión con todas nuestras amigas, colaboradoras y todos nuestros amigos también, porque este es un acto múltiple de hombres y mujeres, en donde nosotros vamos a tratar de encontrar las características y las claves y los respetos que debemos transferir. Por eso que yo al principio voy a, siempre cuando se hace una reunión, voy a convocar en esta reunión a Marie Curie, 2 veces premio Nobel, y su hija Irene Curie, a Mileva Maric, que fue una gran matemática, es muy poco conocida, se la conoce como la esposa de Albert Einstein, a Elvira Rawson, una de las primeras médicas argentinas, a Rosalind Franklin, fundamental en el descubrimiento de la estructura del ADN, por supuesto también a la doctora Grierson, que fue nuestra primera médica, y también, ¿por qué no?, a Rosa Luxemburgo, con aquella frase más famosa: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Y después tenía una frase muy buena, dice: quien no se mueve no siente las cadenas. Después, para salir un poco de este aspecto tan serio, una frase que escuché hace unos días por internet de una científica que dijo una frase terrible y que demuestra lo que estamos viviendo con respecto a la mujer, que dijo: soy austrobióloga, y en una conferencia me pidieron una cerveza. O sea, que fíjense hasta qué punto existe toda esta situación. Así que, trasladando este tema a la actualidad, los derechos de la mujer están dentro del estratégico sector que necesita medidas de acción positiva, y eso es lo que vamos a hacer nosotros en esta reunión. Doctora Marcela Guillemot, por favor, la convoco para que demos inicio formalmente a esta transmisión y presentemos a los expositores. Adelante, bueno, Marcela. Gracias, doctor. Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta jornada de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Visiones con Perspectiva de Género, en homenaje a Cecilia Grierson, que es organizada por las cátedras del doctor Juan Antonio Travieso y el Instituto Argentino de Derechos Humanos. En este día queremos recordar a aquellas mujeres que con su férreo compromiso han generado un importante progreso y cambios no solamente para la situación de otras mujeres, sino también para toda la sociedad. Frente a la situación sanitaria mundial que estamos viviendo, queremos, a través de la figura de Cecilia Grierson, no solo ofrecer un homenaje, sino también brindar un especial reconocimiento a todas aquellas mujeres que se encuentran dando batalla al COVID-19. Cecilia Grierson fue la primera médica de nacionalidad argentina en 1889. Se desempeñó como obstetra y kinesióloga y también fue la primera mujer en tener el título habilitante como cirujana. Sin embargo, no pudo ejercer como tal. En cuanto a su batalla por los derechos de las mujeres, en 1900 fundó el Consejo Nacional de las Mujeres de la República Argentina y también impulsó el primer Congreso Feminista Internacional, donde se debatieron temas relativos a la legislación del trabajo femenino, al sufragio universal, a los derechos civiles de las mujeres y también respecto al acceso a la educación de las mujeres. A partir de la lucha de mujeres como Cecilia Grierson y otras referentes de su tiempo y también contemporáneas, se han logrado muchos avances en materia de igualdad de género y derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, aún persisten importantes obstáculos cuando las mujeres tienen que acceder en condiciones de igualdad al ejercicio de los derechos, así como también a la toma de decisiones y también a la representación en la vida pública. Por otra parte, la delicada situación que estamos viviendo en materia de violencia de género nos exige la adopción de medidas urgentes para la protección y para la prevención integral y la lucha contra este flagelo. Por eso, este 8 de marzo, como cada año, debe ser una fecha que nos inste a reafirmar el compromiso que tenemos
con una sociedad más justa, más igualitaria y respetuosa de los derechos de todas y todos. Bueno, a continuación vamos a escuchar a nuestras expositoras y expositores del día de hoy. En primer lugar, escucharemos a la doctora Elsa Álvarez Rúa, abogada, profesora de grado y posgrado de distintas materias relacionadas con el derecho internacional público, en la UBA, Universidad del Museo Social, Universidad de La Matanza, Universidad de San Martín. Realizó publicaciones en libros y artículos en distintos medios. Participó en numerosas jornadas y congresos, ha asesorado organismos públicos y empresas privadas. Fue en 1994 la primer gerente de legales en la Argentina de una empresa multinacional. En 2002, ante la crisis que atravesaba el país, creó una ONG, Nuevos Proyectos. Tiene 71 años, 5 hijos y trabaja desde los 16 años. Elsa. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberme invitado a este evento tan importante y sobre todo acompañada de colegas tan distinguidos. Podemos entender la perspectiva de género como un enfoque que cuestiona los estereotipos de carácter histórico, social y cultural acerca de los roles, de las identidades y de los valores que son atribuidos a los varones y a las mujeres con los que hemos sido educados y, al cuestionarlos, transformamos a la perspectiva de género en una herramienta de cambio que abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos. Todos conocemos las trabas, los estereotipos culturales que la sociedad de su época impuso a Cecilia Grierson en pos de intentar impedir su ingreso a la carrera de medicina, obstáculos que con tenacidad logró superar obteniendo su título de médica, como ya dijo la doctora Yelimo, en 1889, e incluso a posterioridad, su condición de mujer le impidió obtener la cátedra para la que había concursado brillantemente. En paralelo, en México, en 1887, Matilde Montoya obtuvo su título de médica gracias a su persistencia y a la intervención del entonces presidente Porfirio Díaz, quien emitió un decreto presidencial autorizando a las mujeres a acceder a los mismos derechos y obligaciones que los hombres en la Escuela Nacional de Medicina. Pensando en el tema que iba a compartir esta tarde con ustedes, recordé una charla que hace 2 años en la Universidad Carlos III de Madrid dio Teresa de la Torre, una joven programadora española. Su disertación llevaba por título El hombre pisó la luna, pero gracias a la mujer. Seguramente todos recordarán que el 20 de julio de 1969, Neil Armstrong fue el primer hombre que pisó la luna, y que lo acompañaron en la misión Edwin Aldrin y Michael Collins. Pero ¿quién hizo el cálculo de la trayectoria del Apolo 11 que llevaría el hombre a la luna? En 1969 fue Katherine Johnson, una mujer negra, quien con sus cálculos ayudó a sincronizar el módulo lunar con el módulo orbital. Otras mujeres colaboraron con ella: Dorothy Vaughan, Mary Jackson, Christine Darling y Gloria Champine. Ese no fue el primer ni el último aporte que Katherine Johnson hizo a la NASA. Sin embargo, recién en el año 2015, cuando Katherine contaba con 95 años, ella murió el año pasado con 101 años, tuvo un reconocimiento. El presidente Barack Obama le concedió la Medalla Presidencial de la Libertad. Es interesante mencionar que muchas mujeres, a partir de la Segunda Guerra, trabajaron en la NASA, en la misma labor que Katherine Johnson, haciendo cálculos manualmente y con calculadoras, puesto que recién en 1961 la NASA incorporó las computadoras. Y aquí aparece un tema relevante. Las primeras programadoras fueron mujeres. En efecto, en 1842, Ada Byron, hija de Lord Byron, diseñó un plan para que una máquina calculase números. Este plan es considerado el primer programa de ordenador, y por eso se considera Ada el primer programador de la historia.
Su máquina analítica, mecánica, permitía calcular cualquier función algebraica y almacenar números. El programa se introducía en la máquina mediante tarjetas, las famosas tarjetas perforadas que quienes tenemos algunos años hemos conocido en su momento, que permitían realizar los cálculos que contenían muchas repeticiones en la misma secuencia de instrucciones. En 1843, Ada Byron publicaba artículos, pero los publicaba, perdón, que se me fue todo, los publicaba con sus iniciales, puesto que tenía miedo que por el hecho de ser escritos por una mujer, se fueran rechazados. Tímidamente, entre los resquicios de la burguesía victoriana, Ada luchó por el reconocimiento de su labor científica. En la década de los 80, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desarrolló un lenguaje de programación en su honor, al cual nombró Ada. Ángela Ruiz Robles fue la precursora del ebook. Disculpen, tengo un perrito que quiere salir y está a punto de ladrar. Bueno, estábamos con que Ángela Ruiz Robles, precursora del ebook, con el objetivo de mejorar el aprendizaje de sus estudiantes, desarrolló en 1949 una enciclopedia mecánica que utilizaba circuitos, aire comprimido y sistemas mecánicos programados, convirtiéndose así en la precursora del ebook, 1949. Evelyn Beresing es conocida como la madre de los procesadores de textos, porque en 1968 desarrolló la idea de un programa que permitía almacenar y editar textos, y también lo fue del primer ordenador para su uso en una oficina. Entre sus logros, también programó para United Airlines el primer sistema de gestión de reservas de billetes de avión en tiempo real. Finalmente, para no aburrirlos más, me voy a referir a una computadora que fue de las primeras computadoras de propósito general, conocida como ENIAC, programada para resolver una extensa clase de problemas numéricos. Fue inicialmente diseñada para el Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos. Se la conoce con el nombre ENIAC, que es el acrónimo de Computador Integrador Numérico Electrónico. Dos ingenieros participaron de lo que fue el hardware, pero ellos se llevaron el mérito de toda la construcción, pero habían sido 6 mujeres quienes la programaron. Si bien hubo 6 mujeres que se ocuparon de programar la ENIAC, su participación ha sido silenciada a lo largo de los años y recuperada en las últimas décadas. Clasificadas entonces como subprofesionales, posiblemente por una cuestión de género o para reducir los costos laborales, este equipo de programadores, de programadoras destacadas por sus habilidades matemáticas y lógicas, trabajaron inventando la programación a medida que la realizaban. Fotos de la época muestran a la ENIAC con mujeres de pie frente a ella. Hasta la década de 1980 se dijo que ellas eran solo modelos que posaban junto a las máquinas, no que habían sido quienes habían participado de esto. Sin embargo, estas mujeres sentaron las bases para que la programación fuera sencilla y accesible para todos. Crearon el primer set de rutina, las primeras aplicaciones de software y las primeras clases en programación. Su trabajo modificó drásticamente la evolución de la programación en las décadas del 40 y el 50. Las primeras programadoras fueron mujeres, invisibilizadas, pero a medida que fueron obteniendo más prestigio y mayores salarios, a medida que tomaban protagonismo y buenos puestos y buenos salarios, fueron apartadas. Las empresas empezaron a contratar hombres. Esto estuvo acompañado de muchos factores que empezaron a imponer el mundo de la informática como un mundo masculino, desde las publicidades, las películas, las series. En todas ellas, el rol de las mujeres aparece en segundo plano.
sea como esposa, amante, secretaria, nunca en el centro del escenario. Esto no es ni más ni menos que el indiscutible indicio de la visión cultural imperante. Y aquí podemos encontrar un claro ejemplo de lo que Bourdieu describe como violencia simbólica, esa que se ejerce con la uniencia o aceptación de la persona dominada. La violencia simbólica es la que inscribe el mandato cultural en el cuerpo, la psique y las relaciones sociales. Si bien la Organización para el Desarrollo Económico, en su informe de 2012, da cuenta de que en las edades tempranas las niñas aventajan a los niños en todas las materias, incluso en las matemáticas, las niñas dejan de mostrar interés alrededor de los 10 años. ¿Y por qué? Por influencia de padres y maestros. Conforme ese informe, consultados los padres sobre las carreras que desean para sus hijos, en lo referente a ingeniería y computación, solo el 20% entendió que esa era la carrera que deseaban para sus hijas mujeres, mientras que el 50% las elegían para los hijos varones. Las carreras que prevalecían en la preferencia para las hijas mujeres eran las relativas a la salud o a las ciencias sociales. El mejor ejemplo de esto es echar una mirada a quienes recibieron el premio Nobel. A la fecha, la cifra en hombres ronda cerca de los 900, mientras que en mujeres solo 55. ¿Y en qué especialidades? En primer lugar, Premio Nobel de la Paz, 17 premios. Literatura, 16. Medicina, 12. Química, 7. Física, 4. Economía, 2. Estos ejemplos no son más que una somera demostración que las diferencias entre hombres y mujeres se explican a partir de las condiciones sociales y culturales, creadas históricamente para determinar la vida de hombres y mujeres a partir de su sexo biológico. De ahí la importancia de la aplicación de la perspectiva de género que radica en posibilidades que ofrece para comprender cómo se produce la discriminación de las mujeres y las vías para transformarla, en la medida en que no está naturalmente determinada, sino que es la resultante de comportamientos permitidos, esperados, negados o condenados por el ambiente social en el que viven, el cual está basado en las ideas de la dominación masculina que plantean la inferioridad de las mujeres y la superioridad de los hombres. Es necesario solucionar los desequilibrios que existen entre mujeres y hombres mediante acciones políticas, económicas y jurídicas, en el entendimiento que la perspectiva de género mejora la vida de las personas, de las sociedades y de los países, enriqueciendo todos los ámbitos productivos, es decir, no se limita solamente a las políticas focalizadas a favor de las mujeres. La incorporación de la perspectiva de género permite mejorar el desarrollo científico, tecnológico y urbano, entre otros. Entender los alcances y posibilidades que traen para el pleno desarrollo del mundo entero la implementación de esta perspectiva, eliminando los prejuicios y las resistencias que aún existen hacia su incorporación, es el reto más importante al que nos enfrentamos. Muchas gracias. Elsa, gracias por tu exposición, muchas gracias. Bueno, a continuación va a tomar la palabra Nerina Darín. Nerina Darín es abogada de la UCA y doctoranda de la UBA, profesora adjunta de Derechos Humanos y Garantías de Sistema Interamericano y Medios de Protección de Derechos Humanos, subdirectora del Programa de Actualización en Políticas Públicas y Protección de Derechos y del Programa de Actualización en Bienes, Derechos y Deberes Fundamentales de la Facultad de Derecho de la UBA, directora ejecutiva del Centro de Análisis y Aplicación del Control de Convencionalidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, autora de publicaciones varias, integra el Instituto Argentino de Derechos Humanos. Te escuchamos, Nerina. Bueno, gracias Marcela, gracias a todos por estar acá. Hoy estoy haciendo un esfuerzo porque he estado con broncoespasmo toda la semana, pero no quería dejar de saludarlos y compartir algunas reflexiones que merece el día que hoy festejamos o conmemoramos, más que festejamos algunos logros
y en realidad muy pocos comparativamente con la situación de la mujer, con 78 muertas durante el año por violencia de género. Así que bueno, quería leer algunas palabras, algunos pensamientos que había escrito para este momento, si me permiten. Bien, reflexiones sobre la mujer, la violencia contra la mujer y la violencia contra lo femenino. El fenómeno del desempoderamiento que atañe al colectivo femenino de la comunidad en términos internacionales permite comprender esta situación como una construcción global con raíces atávicas que se unen en los laberintos del tiempo. Plantean una jerarquía donde lo femenino se encuentra subordinado a lo masculino. Por lo tanto, es una jerarquía que pretende y logra desempoderar a la mujer tanto en lo físico, en su propio cuerpo, como en lo psíquico y lo espiritual. Restarle autonomía, impedir la realización de su plan de vida y, en definitiva, arrebatarle su dignidad. Es la jerarquía del machismo. Nuestra homenajeada de hoy, Cecilia Grierson Duffy, primera médica argentina que rompió este molde y concentró los esfuerzos de toda su vida profesional a provocar esta revolución contra los estereotipos de su época. Lo hizo en un momento en que no existían la CEDAW, ni Belén do Pará, ni los convenios de la OIT, cuando aún la Argentina se debatía por su inserción en el mundo. Ahora, en el siglo XXI, miramos hacia atrás y vemos un camino trazado por ella y por tantas mujeres valientes que decidieron luchar por su autonomía, por su integridad física, psíquica, moral, por su derecho al goce de su plan de vida, en definitiva, por su dignidad. En este proceso de lucha por la igualdad y el respeto, el derecho internacional de los derechos humanos ha jugado un papel coadyuvante y provocador, estableciendo los compromisos políticos jurídicos para el cambio del paradigma. Establecer las bases de una sociedad de iguales en el trato y en las oportunidades, una sociedad con garantías concretas para quienes necesiten asegurar sus derechos, y políticas públicas realistas y consecuentes para lograr el cambio hacia la sociedad donde la mujer no sea violentada ni en su vida privada, ni laboral, ni educativa, ni en su salud, ni en sus derechos políticos. Hoy nos reunimos para renovar el compromiso de lucha por una sociedad más justa y menos violenta. Muchas gracias por escucharme y bueno, los dejo en manos de los otros oradores. Bueno, Nina, muchas gracias por tus palabras y por compartir tus reflexiones. Gracias, Laura. A continuación vamos a escuchar la exposición del doctor Raúl Zaffaroni, doctor en Derecho, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, profesor en diversas universidades nacionales y extranjeras, legislador mandato cumplido de la Ciudad de Buenos Aires, fue convencional constituyente en la reforma constitucional de 1994 y de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, autor de numerosas publicaciones en el país y en el exterior. Lo escuchamos, doctor. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Un gusto poder compartir con ustedes esta tarde. Quería referirme a algo, todos se refieren al mérito de la mujer, yo quería referirme a la trascendencia histórica del patriarcado. Trascendencia enorme, y trascendencia que creo que las ciencias sociales la subestiman. A veces lo que uno estudia, lo que tiene cerca, cree que por ahí, y 2 por 3, bueno, estoy exagerando un poco la importancia de esto que estoy viendo. Y claro, he pasado la vida mirando el poder punitivo, ¿no? Sí, a veces digo, bueno, es una deformación profesional. Pero al cabo de unos cuantos años me doy cuenta que no hay una deformación profesional. Que las ciencias sociales, incluso el derecho, hemos subestimado la importancia del poder punitivo en nuestras sociedades. Y respecto del patriarcado,
bueno, se dice sí, es una forma más de discriminación. No, cuidado, no es una forma más de discriminación. No, es una variable del racismo. No, cuidado, no es una variable del racismo. Es padre del racismo. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque me he convencido, y la historia me lo verifica, que la función que tiene el poder punitivo es la función de jerarquizar la sociedad. Y la jerarquiza en forma de ejército. Al jerarquizarla en forma de ejército, como todo ejército, tiene pequeñas unidades, a cargo de cabos, sargentos. Esas pequeñas unidades están a cargo del pater familiae en esa jerarquización. Y esa jerarquización en Europa comenzó antes del colonialismo, por supuesto. ¿Pero por qué? Porque una sociedad, para largarse a colonizar, necesita asumir antes esa forma de ejército, esa forma jerarquizada. Quien dude que esto comenzó en Europa, bueno, le recomiendo que ahora hay una edición totalmente rosarina de esto, lo pueden leer, El martillo de las brujas, es la síntesis del pensamiento europeo previo a la colonización. Y bueno, claro, como tenían que echar a los árabes de España, bueno, se verticalizó la península y eso posibilitó el colonialismo. Y el colonialismo jerarquizó nuestras sociedades como enormes campos de trabajo forzado con el racismo, inventó las razas. Este es el protagonismo de la historia, cuidado. La subhumanización del 50% de la especie humana no es un accidente en el curso de la historia. Es un dato fundamental en el ejercicio del poder colonizador. Y hoy que seguimos, después de 500 años de colonización, enfrentamos una nueva etapa de colonialismo, un tardo colonialismo, etcétera, a través de deuda, todas esas cosas, que es distinto al anterior, por supuesto, pero es una nueva etapa. No podemos perder de vista eso. Nuestras sociedades conservan una matriz racista y una matriz que se pudo establecer merced a la previa subhumanización de la mitad de la especie. Cuidado que sin eso Europa no hubiese sido hegemónica. Cuidado que cuando se lanzó sobre nosotros estaba en mal momento. La rodeaban los turcos que estaban por llegar a Viena, tenía a los árabes por el sur, no podía contactarse con Oriente, los portugueses estaban dando vueltas por ahí, por África, a ver si podían llegar por ese lado, y gracias a esa forma de ejército en cuya base está el patriarcado, es que pudo exprimirnos el oro, la plata y las materias primas, que después le posibilitaron su hegemonía en el mundo, la colonización del planeta, su revolución industrial, de la cual fuimos parte, sí, pero llevamos la peor parte, claro. No confundamos el patriarcado y el patriarcalismo con el racismo. Son discriminaciones que pueden cruzarse, pero son distintas. Y la primera, el patriarcado, es condición de la segunda. Tengamos eso presente, revaloremos esa función negativa, tan subhumanizante que ejerció el patriarcado y que lo sigue ejerciendo. Y fíjense ustedes la forma en que lo ejerce en nuestra propia sociedad. Vayan a las cárceles. ¿Saben cuántas mujeres tenemos presas nosotros? 5% de la población penal. ¿Por qué? Porque las controla el hombre. No es necesario el poder punitivo para controlarlas. Y la mayoría de las presas están en posición subordinada, incluso en la delincuencia. Transportadoras, mulas. Y cuando alguna mujer tiene alguna conducta delictiva de tipo patibulario, así, homicida, alguna cosa, ¿cómo la muestran? La muestran como degenerada.
cuidado con esto. Seguimos con un patriarcado que subhumanizó al 50% de la especie. Y gracias a eso pudo subhumanizar a todos los colonizados. Esa es una función protagónica que tiene esta terrible discriminación en la historia. Está vinculada a la matriz de las tremendas violaciones de derechos humanos que estamos viendo en este mundo donde los derechos humanos están en regresión. Cuidado con todo esto. Creo que tenemos que releer nuestra historia, y por lo menos releerla desde nuestro ser aquí, desde este lugar en que estamos, pero además tenemos que asumir que somos. Y somos el producto de todas esas discriminaciones. Somos el producto de la subhumanización de la mayor parte de la humanidad, de la mitad de entrada con la mujer y del resto con la colonización. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Zaffaroni, por su exposición. A continuación vamos a escuchar a la doctora Diana Cañal, expresidenta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, doctora en Teoría General y Filosofía del Derecho por la UBA, doctora en Derecho del Trabajo y Derechos Humanos por la Universidad San Carlos de Guatemala, docente de grado, posgrado y doctorado en universidades nacionales y extranjeras, evaluadora CONEAU, becaria Fulbright, investigadora del Instituto Gioja. La escuchamos, doctora. Está muteada. Ahora. Hola, buenas tardes y gracias por la invitación. Lamento haberme confundido con el horario y haberme perdido un trama de Eugenio, a quien conozco como todos conocemos, pero yo lo conozco desde otro lugar, que es precisamente de la cárcel. Cada vez que hacía alguna reflexión desde la filosofía, con los muchachos en Devoto, me decían, hoy eso lo mira así, también Zaffaroni. Y pasaron los años y me seguían diciendo, eso lo mira también así. Y hoy me encuentro con que claramente lo miramos así. Una de las cosas que había pensado y no sabía si iba a salir era Campo Algodonero. Campo Algodonero, de la Corte Interamericana, todo lo que estamos acá lo conocemos, resume todo lo que dijo Eugenio. Indígenas, mujeres trabajadoras, utilizadas finalmente para la trata y utilizadas a veces, no se ve en ese caso, pero sí se ve en una película que recomiendo en los cursos y que Nerina me escuchó recomendarla, Patio Trasero, en donde muestran el destajo, finalmente como un animal en una cámara frigorífica bajo el desierto, donde además le han sacado los órganos para el tráfico. Me impresionó mucho Campo Algodonero en sí, y me impresionó mucho después ver esa película, cuando él habla de subhumanización, patriarcado, y de cómo en Patio Trasero es una historia, pero esa historia resume muchas verdades. El novio no ve que le está colaborando con algo que ni siquiera él mismo se da cuenta, que es una colaboración en el sometimiento. Entonces estas sumatorias de sujetos desprotegidos, y en el caso que nos toca hoy, la mujer, históricamente desprotegida, porque empiezan a coagularse en nuestra mente categorías mentales, claramente culturales. Me impresiona decir esto a gente que lo sabe, todo esto lo sabemos. Esto puede ser novedad para los alumnos, pero cómo lo que leemos, lo que vemos, va coagulando el modo en el que interpretamos después la realidad y el lugar en que nosotros nos ubicamos. Entonces ser el día de hoy que uno escuche, yo no tengo por qué ser feminista, chao querida, valgo por mí misma. Sí, valés por vos misma siempre y cuando estés en una condición material que te permita valerte por vos misma. Si uno no se puede subir al banquito y desde que de ahí lo escuchen,
pues se va a quedar abajo y es posible que no lo escuchen. Entonces, las luchas sociales transformadoras, cómo van generando estas oportunidades. Está de más que les diga que todo lo que dije se resume en el nacimiento del constitucionalismo social como la lucha de los trabajadores, pero justamente el día de hoy es lucha de trabajadoras. Todo esto tiene mucho sentido y lo grave es que se esté replicando en nuestra realidad de hoy. Que tengamos un campo algodonero todavía, que esto siga sucediendo. Es más o menos como cuando decimos el trabajador también es consumidor, o sea, un sujeto doblemente protegido, ¿no? Una cosa es ser consumidor en una determinada condición social y otra es ser consumidor en una situación de un trabajador con un mercado de trabajo deprimido. Bueno, acá tenemos un sujeto 3 veces perjudicado. ¿Qué pasa si sos mujer? ¿Qué pasa si sos indígena? Con Eugenio tenemos la suerte de trabajar en un lugar muy interesante como es Centroamérica y conocer lo que pasa con las chicas cuando quieren entrar a trabajar. Yo voy a controlar el horario, Nerina, no sufras y Laura no sufra. Serán 5 minutos, ¿verdad? Corríjanme. ¿Sí? No sufro, quédate tranquila, no sufre, tranquila. No por las dudas. No, te escuchamos fascinadamente. Gracias. Saber que las convocan para trabajar en containers, aisladas de su patriarcado personal, van a trabajar ahí, y donde se les imponen condiciones para ver si se han embarazado o no. Las condiciones son, te repartimos la pastilla para que la tomes todos los meses, pero si no estamos seguros todavía si estás o no embarazada porque no has alcanzado a recibir la pastilla a tiempo, te vamos a amenazar con que te pegamos con una regla en el vientre. Ya cuando escuché eso, me quedé completamente espantada. Y además te vamos a extender la jornada de trabajo mucho más, porque hoy se necesita mayor protección, mayor producción. Y claro, no me imaginaba el fenómeno, cuando esa mujer centroamericana, bastante más sometida que nosotras, por lo menos nosotras, estas que estamos hoy acá, volvía a su casa, era apaleada, no es hora de volver a casa, directamente apaleada. Entonces, nosotros miramos el mundo desde nuestros lugares, desde nuestra época, y a veces nos parecen que esas cosas están lejos. Yo el año pasado tuve la oportunidad, como bien decías, Laura, de conducir los destinos de la Cámara. Me costó muchísimo, hubo gran oposición masculina. No todos, por cierto, no todos, pero era virulento que tuviera que ser una mujer la que manejara la nave en ese momento, a la que se le pusieron todos los palos posibles. No todos, por cierto, si no hubieran callado, pero digo, tuve que vivir en carne propia en estos ambientes en los que nosotros estamos, estas cosas que parece que a nosotros no nos suceden. Veía el otro día un reportaje, todavía no vi la 13ª enmienda 13, todavía no la vi. Me pareció más interesante ver un reportaje de Ofra. Es muy interesante, se los recomiendo. Está también en Netflix, con la directora. La directora es una chica muy joven, una chica como Laura. Le preguntan por qué se le ocurrió hacer esa película. Y dijo, porque no está lejos. Esto sucede hoy. La discriminación racial, ¿sí? Cuando Eugenio recién decía, no es lo mismo, pero es la condición, por supuesto, la discriminación racial que había provocado que su papá, que no había hecho nada, en Compton, hacía muy poco tiempo, hubiera entrado la policía, le estaba regando su jardín porque estaban buscando un delincuente. El delincuente tenía que ser negro y estar en esa zona. Por lo tanto, hasta que el padre logró explicar, ya lo habían apaleado. Y dijo, explicando todas las demás cosas que la llevaron a decir, la segregación no es una cosa que pasó, y lo conectó con el mundo de las mujeres, le dice, pero ¿cómo puede ser? Con todas las affirmative actions que ha habido, con todas las transformaciones legales, para que tengas el banquito arriba del cual pararte y poder reclamar mejor. ¿Cómo puede ser que todavía estemos así? Y dijo esto, yo pensé en esta charla, que tampoco sabía si iba a salir o no. Lo que pasa es que la discriminación racial, por género, lo que fuere, parece que ha sido vencida, pero se transforma.
encuentra otras estrategias. Es como el agua, que no logra pasar por un lugar y vos decís, pero si yo tenía el caño roto en el techo, ya lo reparé y me está entrando por el piso. El agua busca el lugar por donde salir. El agua en nosotros son las ideas. Ideas que ni siquiera con mala voluntad están instaladas en nuestra cultura. Y es muy difícil de erradicar. Por lo tanto, es muy importante comunicar estas cosas para que cuando el sujeto observe, y en este sujeto nosotras, observe la situación en la que se encuentra, tenga la valentía de denunciar la situación y además de comprender el fenómeno del feminismo y luchar contra esto. No voy a abusar habiendo personas como ustedes y gracias a todos y gracias a Eugenio, esta vez fue en persona que aprendí algo más. Muchas gracias, Al contrario, ustedes. por compartir tus pensamientos y reflexiones. A continuación vamos a escuchar las palabras de Elena Guliayeva, abogada, doctora y profesora de la Academia Diplomática de Rusia, magíster, autora de numerosas publicaciones. ¿Escuchamos, Elena? Hola, muy buenas tardes. Para mí es la noche ahora. Ahora es la medianoche y estoy mandando los saludos a todos. Y quiero decir feliz Día de las Mujeres. En Rusia, el día de las vacaciones para todos nosotros, porque es un día muy importante cuando todos están relajando, están festejando este día. Y por eso yo decidí poner estas flores aquí conmigo. De verdad que para mí es un gran honor ahora participar en este evento y gracias a Juan Antonio Travieso por invitarme y decir algunas palabras sobre cómo está la situación con los derechos humanos, específicamente la categoría de las mujeres en Rusia. Y sí tengo que decir muchas cosas sobre la historia, sobre las partes de la Constitución que está protegiendo de los derechos de las mujeres, y por eso quiero decir que fue en mi país en el que hace mucho tiempo finalmente derrotó la opresión de la mujer. Específicamente la igualdad de la mujer en nuestro país no es un tema tan agudo como lo es lamentablemente en algunos otros países hasta ahora. En nuestro país nacer niña no es una humillación ni una maldición. Me enorgullece que en nuestro país las mujeres no solo sean iguales a los hombres, sino que tengan incluso un poco más de derechos. De verdad, y me siento que las mujeres tienen algún lugar privilegiado. Y las mujeres en Rusia se jubilan antes que los hombres, en particular en caso de divorcio de los padres, por ejemplo, el niño suele quedarse con la mujer. Además, una mujer recibe capital por maternidad y no puede ser condenada a cadena perpetua. Específicamente, una mujer en Rusia puede tomar una licencia parental prolongada de 3 años y el empleador está obligado a conservar su trabajo durante ese tiempo. Al mismo tiempo, señaló que no está muy claro de cuánto dinero debería vivir durante estos 3 años. Según ella, en este sentido, la legislación aún es imperfecta. No se impone la condena perpetua a las mujeres ni a las personas que hayan cometido delitos menores de 18 años, por ejemplo, ni a los hombres que hayan cumplido los 65 años en el momento en que el tribunal los condenó. Uno, por ejemplo, de los padres o la persona que lo reemplace tiene derecho a una suma global en el momento del nacimiento de un hijo o de una hija. En Rusia, la gestación subrogada, por ejemplo, está regulada por las siguientes leyes y reglamentos.
Por ejemplo, Código de Familia de la Federación de Rusia, la Ley Federal sobre los aspectos básicos de la protección de la salud de los ciudadanos en la Federación de Rusia, Ley sobre actos del Estado Civil, orden del Ministerio de Salud sobre el procedimiento para el uso de tecnologías de reproducción asistida, contraindicaciones y restricciones en su uso. También tenemos, por ejemplo, una mujer de 20 a 35 años que haya dado a la luz al menos un hijo sano y no tenga las contraindicaciones, pueden convertirse en una madre sustituta. Una mujer casada también debe obtener el consentimiento de su cónyuge para convertirse en una madre sustituta. Para registrar un niños nacidos de una madre sustituta, los padres deben presentar los siguientes documentos a la oficina de registro: certificado médico de nacimiento o consentimiento de la madre sustituta, un certificado de la clínica. También estamos discutiendo este problema porque en 2015 la senadora en Rusia propuso prohibir la maternidad subrogada sobre una base comercial, equiparándola con la trata de personas. Y según la senadora, los organizadores de tales transacciones deberían recibir un castigo penal. También a partir de 2018 se continuó trabajando en un proyecto de ley sobre gestación subrogada que debería eliminar una serie de inconsistentes en el uso de la tecnología con las normas del registro civil y el código de familia. Se estima que en Rusia y Estados Unidos son los líderes del mercado en la prestación de servicios de gestación subrogada. Los siguientes países, por ejemplo, son Ucrania y Georgia. El tamaño del mercado es difícil de evaluar, pero según algunos datos, en 2000, por ejemplo, 18 en Rusia accedía al menos a 22.000 niños y en ese momento el crecimiento anual era del 20%. La Constitución de la Federación de Rusia de 1993 y los problemas de la igualdad de género se dicen que contiene varias normas fundamentales en el ámbito de la igualdad de género. El principal es el principio contenido en la parte 3 del artículo 19. Es la base para la construcción de un sistema de igualdad de derechos y libertades en la Constitución rusa. Por ejemplo, yo puedo decir ahora, estaba en el metro, usaba el tren y ellos hicieron una información que antes las mujeres trabajaron específicamente en el metro desde 1935, pero en 1980 estuvo prohibido, por ejemplo, trabajar en el metro para las mujeres porque es un poco peligroso. Y hay una lista a donde el Estado todos los, por ejemplo, trabajos que prohibieron para las mujeres. Ahora, en este momento, por ejemplo, la mujer puede ser cosmonauta, la mujer puede, por ejemplo, trabajar en diferentes lugares, pero la mujer no puede trabajar, por ejemplo, en la aviación, específicamente ser una pilota. Y hay muchas cosas a donde también hay restricciones para las mujeres de trabajar en algunas esferas específicas. También, por ejemplo, la maternidad y la infancia, la familia están bajo de protección del Estado. Es muy importante, por ejemplo, nuevos adicionales partes para la Constitución desde
el año pasado, se dicen que es muy importante proteger la mujer y la maternidad y la familia. También nosotros tenemos esta parte que el ciudadano de los niños, su crianza es un derecho y una obligación iguales de los padres. Y también quiero decir que la protección de las mujeres en Rusia se basa en las normas internacionales de la protección de las mujeres y reconocidos, garantizados de conformidad con los principios y normas del derecho internacional. Los derechos humanos y las libertades fundamentales son inalienables y pertenecen a todos desde el nacimiento. Por eso yo quiero decir que el problema de la igualdad entre hombres y mujeres en un estado, en una sociedad moderna, es un problema especial y hoy se considera en la investigación científica en el campo del derecho, la historia, los estudios y por eso nosotros tenemos, por ejemplo, que checar diferentes aspectos en el corte y tenemos que checar a través de los tribunales y otras instituciones la protección efectiva de la mujer contra cualquier acto de discriminación, tomar todas las medidas para cambiar. Ahora en Rusia tenemos más oportunidades y los derechos políticos, ser una política en Rusia, tenemos las senadoras, porque muchas veces en las posiciones altas en el gobierno tenemos muchísimos hombres. Eso yo creo que es como una comunidad machista también y por eso sí tenemos algunas veces que las mujeres no pueden tener alta posición en diferentes trabajos y por eso las mujeres normalmente están cuidando los niños en la sociedad y eso es como una parte de discriminación por el salario, por la oportunidad de tener, por ejemplo, desarrollo profesional. Pero yo creo que hay muchos cambios buenos y positivos en este momento, pero hasta el día de hoy sí tenemos los problemas y tenemos que pensar más sobre proteger los derechos económicos, los derechos políticos de las mujeres. Por eso yo voy a terminar. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por invitarme. De nuevo, feliz Día de las Mujeres. Les deseo el amor, siempre tener algo del arte en el alma, siempre ser muy lindas para inspirar los hombres y otras mujeres. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias por compartir con nosotros algunas experiencias de Rusia sobre el tema vinculado con los derechos de las mujeres. Finalmente le vamos a dar la palabra a Ornella Vancilota, abogada, maestranda en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, profesora adjunta interina en la materia de Derechos Humanos y Garantías, la Facultad de Derecho de la UBA. Fue becaria de diversos cursos en el exterior, como el Instituto René Cassin de Estrasburgo, la Academia de Derecho Internacional de La Haya, el curso regional de la CEPAL de Naciones Unidas en Santiago de Chile, y de la Secretaría Jurídica Interamericana en Río de Janeiro. Actualmente trabaja como directora general de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te escuchamos, Ornella. Gracias, Marcela. Gracias a todos por invitarme y bueno, feliz día para todos, hombres y mujeres. Hoy no es un día quizás para decir feliz día de las mujeres, pero sí es un día de reivindicación y de lucha, así que las saludo a todas las mujeres colegas, mis compañeras de la cátedra, y también a los hombres que tienen mujeres en sus familias. Fue un placer escuchar a todos, y bueno, todos aportaron diferentes concepciones y diferentes visiones, y Elena también desde Rusia, nuestra invitada especial que atraviesa las fronteras, así que Elena también bienvenida, y gracias por hacer el esfuerzo de estar a la noche
para nosotros. Sé que es muy tarde allá, así que bueno, te mando un saludo grande. Bueno, relacionado con lo que Marcela me presentó, yo trabajo en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura de la Ciudad, y voy a hacer un breve aporte desde la educación y las mujeres. En lo que fue los albores del siglo XIX, la educación, como todos ya sabrán, era impartida a los niños por los propios padres o por institutrices, ya que la asistencia a la escuela no era obligatoria. La docencia era una actividad eminentemente masculina hasta que se abrieron a instituciones encargadas de la formación de docentes, a las cuales las mujeres accedieron masivamente. De esa manera se realizó una notoria transformación de los ámbitos educativos. La presencia de figuras locales más el aporte de mujeres inmigrantes provenientes de Europa y del norte de América dotó de muchas ideas renovadoras a la educación y a las prácticas pedagógicas de aquella época. En muchos lugares del mundo, en ese entonces, la educación de las niñas estaba orientada a que fueran buenas madres, esposas y supieran comportarse en sociedad. Hay incluso un boleto de una publicidad, una publicidad vieja de no me acuerdo qué electrodoméstico que decía cómo ser una buena esposa o cómo atender a los maridos cuando llegaban de trabajar. Creo que todos conocen esos flyers, esa publicidad antigua, después la puedo compartir en Facebook, así que así lo ven todos. Y como esta educación que estaba orientada específicamente a que las mujeres cumplieran ese rol de acompañar a los hombres, con el tiempo fue cambiando y hubo muchas mujeres pioneras en cuestiones educativas y que transformaron el mundo que hoy conocemos, consiguiendo derechos de los cuales hoy nos beneficiamos todos, no solo las mujeres, sino también los hombres. Para enumerarlas brevemente, tengo algunas que son de Europa. Concepción Arenal, que nació en 1820, que fue periodista, escritora, licenciada en Derecho, fue especializada en prisiones y fue una de las feministas pioneras en España, sufragista, convencida del derecho del voto a la mujer. Ha estudiado la condición de los presos y las presas en las cárceles y denunció el mal estado en el que vivían. Estamos hablando de 1820. Además de estudiar y denunciar la pobreza de la mujer en el siglo XIX. Ella fue una pieza clave para la educación de las mujeres. Desde pequeña había expresado su deseo de estudiar en una universidad y cuando cumplió la edad para ingresar, la rechazaron por ser justamente mujer. Tuvo que disfrazarse de hombre, se puso capa y sombrero, parece de película, pero no lo es, y fue durante un tiempo hasta que la descubrieron. El rector le hizo personalmente un examen gracias al cual acabó estudiando Derecho. Por otro lado, en Italia, las hermanas Sagasti fueron dos maestras y pedagogas que cambiaron la forma de ver la educación infantil, trabajaban con los más pequeños, pensaban que el aula era un sitio donde el desarrollo tenía que ser lo más libre posible, tenían una visión de la educación maternal, cariñosa, más desde el afecto y no tanto de impartir contenidos, pensaban que educar desde el amor era mucho mejor que hacerlo desde la frialdad de la relación docente-alumno, trabajaron con niños de pocos recursos, que también está relacionado este ámbito educativo con María Montessori, que fue una pedagoga italiana con un currículum que es interminable de detallar acá, pero que fue educadora, científica, médica, psiquiatra, filósofa, antropóloga, una profesional de las letras, las ciencias y la educación, que revolucionó el sistema de enseñanza tradicional, que hoy se aplica en muchísimas escuelas de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia, por supuesto, y de toda Argentina, y también fue una representante de los derechos de la mujer. Hoy, mucho tiempo después de aquellos inicios, la igualdad de género en materia de empleo y materia educativa sigue siendo una prioridad mundial ligada a los esfuerzos globales, con primacía del derecho a la educación, que es la base de toda sociedad y, en mi opinión, también la base fundamental de todo progreso de toda sociedad. Y la agenda de la ciudad de Buenos Aires y también de la provincia está orientada a lograr los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el número 4, que habla de la educación y que tiene como finalidad garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos, y el ODS 5, que tiene como finalidad principal lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. La Agenda Mundial de la Educación 2030, que mencioné anteriormente, reconoce que la igualdad de género requiere un enfoque que garantice no solo que las niñas y los niños, las mujeres y los hombres, obtengan ese acceso a los distintos niveles de enseñanza y los cursen con éxito, sino que además adquieran las mismas competencias en la educación y mediante ella. Según la UNESCO, a pesar de los logros alcanzados, existe un mayor número de niñas sin escolarizar que de niños. 16 millones de niñas nunca irán a la escuela.
según el Instituto de Estadística de la UNESCO, y las mujeres representan 2/3 de los 750 millones de adultos que carecen de conocimientos básicos de alfabetización. ¿Cuáles son los obstáculos que hacen que estas cifras sean así, tan negativas para las mujeres? La pobreza, el aislamiento geográfico, la pertenencia a una minoría, la discapacidad, el matrimonio y embarazo precoz, la violencia de género y las actitudes tradicionales relacionadas con el papel de las mujeres. Bueno, para finalizar, me gustaría hacer una mención especial a Cecilia Grierson, que se refirieron todos anteriormente, y bueno, fue bien homenajeada, y además esta jornada es en homenaje a ella. Pero en lo personal también me gustaría hacer una breve mención a nuestra querida Juana Manso. Juana escribió poesía, literatura, fue traductora de varios idiomas, creó y dirigió escuelas, dirigió diversas políticas educativas innovadoras, peleó por los derechos de las mujeres, fue una precursora del feminismo en Argentina, Brasil, Uruguay, y sufrió el exilio, la pobreza y también la dificultad de mantener sola a sus 2 hijas. Ella promovió un fuerte impulso a las bibliotecas públicas, fundó la primera biblioteca popular en Chivilcoy en el año 1866 y con la llegada de Sarmiento a la presidencia pudo insertarse mejor en el ámbito educativo. Desde allí, o sea, cuando formó parte de la Comisión Nacional de Escuelas, junto con Sarmiento, impulsó la creación de cooperadoras escolares y promovió el fin de las pedagogías basadas en el castigo de los niños, además de colaborar en la fundación de 30 escuelas. Juana decía: decís, la mujer es vanidosa, voluble, falsa, ama los trapos, los brillantes, no hay que pensar en cansarse porque es la ruina del hombre. Y vosotros, ricos, ¿por qué no la educáis ilustrada, en vez de criarla para el goce brutal? Y vosotros, pobres, ¿por qué le cerráis torpemente la vereda de la industria y del trabajo y la colocáis entre la alternativa de la prostitución a la miseria? La verdadera prosperidad de un pueblo, como la verdadera nobleza de los individuos, está basada en la educación. No necesito señalar su penetración y cuáles son los obstáculos a la difusión de la enseñanza. Se quiere al país sumido en la ignorancia para dominarlo mejor. Sin dudas, por las palabras de Juana Manso que acabo de decir y las anteriores mujeres que nombré, junto a otras más que no están enumeradas acá, nada de lo que hoy tenemos sin ellas hoy hubiera sido posible. El empleo, la educación, cada uno de nuestros derechos no tiene género, y hoy, en este día de lucha y reflexión, lo reivindicamos una vez más. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ornella, gracias por tu exposición. Bueno, doctor, antes de hacer el cierre de la actividad, tenemos 2 preguntas que me están haciendo llegar por Facebook. Una de ellas, que entiendo que es para Ornella, porque refiere a educación, igualmente, por supuesto, puede ser respondida por cualquiera de los expositores y expositoras. ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales se dificulta el acceso a las niñas al sistema educativo? Ornella. Sí, acá estoy. Gracias. Bueno, justamente por los motivos que enumeré anteriormente, que también son los motivos que detalla la UNESCO. Embarazos precoces, condiciones de pobreza, exclusión, violencia de género. Fundamentalmente esos, pero hay muchísimos más que los podemos abordar en otra jornada con mucho gusto, o quedo a disposición para enviarle más información a esa persona, con estadística inclusive. Muchas gracias por tu respuesta. Hay otra pregunta más que estimo también que es para el doctor Zaffaroni. ¿Qué necesita el sistema penal para darle una mejor asistencia a las niñas que ingresan al sistema? Bueno, lo mejor es que no ingresen. Las dificultades de la población prisional femenina son mucho mayores que la de la masculina, entre otras cosas, y la administración no sabe cómo resolver, las administraciones no saben cómo resolverlas, y por lo general las resuelven pésimamente. Una de las dificultades más graves es la de las presas madres, es decir, la tenencia de los niños, el niño en la prisión, o está en la prisión, o no está en la prisión. Si no está en la prisión se lo separa la madre, si está en la prisión el niño está preso sin haber hecho nada. En fin, esas dificultades también contribuyen un poco a que creo que una solución definitiva sería decir, bueno, no hay más prisión para una mujer madre. Apliquemos las medidas sustitutivas, apliquemos
el arresto domiciliario, apliquemos el control electrónico y suprimamos en los casos de las presas con maternidad, con chicos pequeños, suprimamos la prisión directamente. Creo que esa tendría que ser la solución, no veo otra directamente. Bueno, muchas gracias, doctor, por su respuesta. Bueno, si no hay más preguntas, que por lo que estoy viendo no hay más preguntas, le voy a pasar la palabra al doctor Juan Antonio Travieso para realizar el cierre de esta actividad. Doctor Travieso, lo escuchamos. Lo que quisiera decir es que, bueno, algunas cosas, todos han hablado de cosas, de temas muy interesantes y temas que nos conmueven, pero yo quiero que hagamos un viaje imaginario y en este momento subamos a un avión que se dirige hacia Suecia. En ese avión va Rigoberta Menchú. Estamos en el año 1982 y va a recibir su premio Nobel. Y seguramente pensó con Emily Dickinson, tenía aquella famosa frase que decía, "Victory comes late", la victoria llega tarde, pero sin embargo llegó. O sea, Rigoberta tuvo esa victoria tardía y fue una de las veces que recibió el premio. Pero también hay que recorrer un poco hacia el pasado. Vamos a viajar, en este caso vamos a ir a caballo, cabalgando con Juana Azurduy, que fue la flor del Alto Perú en la Revolución Americana, con olor a jazmín, como canta la Negra Sosa. Y también no dejemos de recordar y ponernos en el camino de esas mujeres de la Biblia, con Débora, Esther, Judith, y más adelante con Virginia Woolf, las dos Teresas, la de Ávila y la de Calcuta, Juana de Arco, Emily, Eva, Victoria, Alfonsina, Ana Frank, y Thelma y Luis en el cine, y también con el mensaje de María y Magdalena desde el principio de los siglos. Pero también hay una mujer común, de la que no nos hemos referido y que adquiere un protagonismo, la que no sale en los diarios, la que no gana premios Nobel ni escribe poemas. Por eso es que creo que hay otras heroínas. Se trata de las mujeres que trabajan en sus casas, en trabajos rutinarios, sin reconocimientos y con golpizas. Es la que sale de las villas de emergencia para ir a trabajar, con los zapatos en la mano para no embarrarse. La que espera los colectivos a las 5 de la mañana para ir a trabajar en filas de mujeres sin hombres, que prueban que por el mismo trabajo a las mujeres se les paga menos. Es la que va a buscar el agua en esa misma villa, a 5 cuadras de su casa. Es la que desde ese mismo colectivo se observa largas filas de hombres esperando que les den comida en las puertas de las iglesias. Es también la médica y las enfermeras que atienden las terapias intensivas, viven y mueren en los hospitales de alta complejidad, con bajos sueldos, mientras las máscaras anti-COVID les laceran la cara. Es la profesora y la alumna, es la mujer que trabaja en todas las geografías del mundo. Es la ilustre desconocida, mujer de carne y hueso, mientras brillan los celulares que empañan a los jacarandáes y lapachos en nuestra querida Plaza Lavalle. Pero también hay algo más. Fíjense ustedes, solo el 45% de las mujeres cree que se ha llegado a la igualdad de género en casa. Otra noticia. Investigadores 4.0 por una ciencia y una tecnología sin brecha de género. Aquí, hoy, en una noticia, 14 ingenieras, matemáticas, biólogas y expertas en robótica alertan de la necesidad de romper los estereotipos y aumentar la presencia de la mujer en el sector tecno, que hoy genera más empleo, porque la clave es que hay más empleo y más dinero. Y por eso estas investigadoras de 4.0 por una ciencia y tecnología sin brecha de género están buscando para romper ese techo de cristal. Recordemos que solo el 9% de las CEOs en la Argentina son mujeres, y en el nivel de directorio el 21% de los puestos son ocupados por el sexo femenino. Entonces ahora hay que pensar en que las mujeres, el feminismo post-COVID, hay nuevos desafíos, porque las mujeres han estado en primera línea como trabajadoras de la salud, cuidadoras, innovadoras, organizadoras comunitarias. La crisis ha puesto de relieve
tanto la importancia fundamental de las mujeres como las cargas que soportan. Y ahora un consejo que salió hoy de la directora regional de la ONU, que dice que invertir en nosotras y en las mujeres acelera la recuperación económica. Y dice, voy a leer, invirtamos en ellas, hacerlos un buen negocio. Y no se trata de un eslogan. De un lado, las mujeres han demostrado ser mejores pagadoras, según estudios que se han realizado. De otro lado, a las empresas que fundan o dirigen, por cada dólar invertido en ellas, se obtiene el doble de ganancia que en sus pares masculinos. Y como consumidoras, las mujeres controlan buena parte de la riqueza del mundo. Solamente en Estados Unidos, por ejemplo, manejan 11 billones de dólares, cifra que subirá pronto a 30 billones en 10 años. Y ahora el lado oscuro. Argentina es uno de los países con mayor violencia contra la mujer en la región. En un año en el que las personas se vieron forzadas a pasar más tiempo en sus hogares y donde la posibilidad de moverse y llevar una vida normal ha estado muy limitado, el nivel de violencia y acoso sexual que muchas mujeres han experimentado, sin dudas se ha visto afectado. Quizás es el momento de insistir ante la comunidad internacional, definir los ataques concretos para las mujeres y asesinatos verdaderamente como crímenes de lesa humanidad. Todavía queda mucho para hacer y quédense tranquilos que lo haremos. En las facultades no somos burócratas de la inteligencia. Nuestro trabajo es producir los cambios, insistir y por supuesto, orientar a nuestras juventudes para que se produzcan pronto esos cambios. Así que ahora, bueno, no me enojo más. Quisiera que esta reunión termine con una canción. Así que, Marcela, si podés presentar a una amiga nuestra que va a cantar. Sí. ¿Qué tal, doctor? Sí, cómo no. Bueno, para finalizar esta jornada y agradecerles a todos nuestras expositoras y expositores por su participación tan valiosa y también a quienes nos acompañaron por Facebook, le vamos a dar el lugar a Elena Guliayeva para que pueda, bueno, compartir una canción con nosotros. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias. A capello. Bravo. Muchas gracias. Adelante, Marcela, si lo cerrás. Sí, cómo no. Muchas gracias, Elena, por compartir esta canción con nosotros. Bueno, gracias a todos los expositores y a las expositoras por haber acompañado en esta actividad y por su valiosa participación, y también a todas las personas que nos acompañaron por Facebook. Nos estaremos viendo pronto en alguna otra reunión con algún tema también tan interesante y tan importante como fue el día de hoy. Muchas gracias a todos. Marcela, una cosita. Contarles al público del observatorio que ha sido aprobado y que vamos, del observatorio que vamos a... Porque va a haber reuniones próximas sobre ese tema. Sí, seguramente va a haber reuniones con relación al Observatorio contra el Antisemitismo, que fue aprobado recientemente por la Facultad de Derecho, el cual va a estar liderado por el doctor Juan Antonio Travieso, y bueno, también tengo la suerte de poder colaborar con él, así que bueno, en breve estaremos realizando actividades sobre la temática que también tiene suma importancia, relevancia y lamentablemente también vigencia, ¿no? Así que bueno, seguramente vamos pronto a encontrarnos en alguna actividad del laboratorio. Si tiene alguna actividad más, doctor, que quiera compartir con nosotros. No, muchas gracias, Marcela, por tu extraordinaria presentación. Gracias. Y por tu talento y por el talento que has y simpatía que has desarrollado. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas, y bueno, nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Chao. A todas las mujeres. Chao, Elena, chao, Elsa. Chao, queridas, a todas. Gracias a todos. Muchas